Me llamo Francisca y tengo 45 años, trabajar siempre fue mi sueño. Anhelaba la independencia, y gracias a Dios, logré conseguirla por mí misma. Desde que ingresé al mundo laboral, ser hábil con el dinero y buscar siempre la manera de obtener más ingresos y ascender en la escala económica fiscal ha sido algo que me inculcaron desde muy joven. Fue una ideología tan crucial en mi hogar que mi madre me reafirmó la importancia de ser económicamente estable e independiente. Una vez que me mudé de casa para perseguir mis sueños como analista empresarial, conocí a mi esposo Emanuel. Al principio, era dulce y amable. Sin embargo, no puedo decir lo mismo de mi familia política. Sinceramente, es un milagro que nos casáramos, dada la hostilidad que recibí de mi cuñada y mi suegra. Emanuel y yo llevamos 10 años casados. En ese tiempo, hemos experimentado altibajos, como suele suceder en las parejas. Pero últimamente, he notado que él está un poco más distante conmigo. Tengo la sospecha de que se debe a una noticia que recibimos hace varios meses y que cambió nuestras vidas. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Emanuel me encontró en la cocina cuando llegué del trabajo. Estaba radiante porque había recibido la mejor noticia de mi vida. Hola cariño, ¿por qué suenas tan feliz? Él compartió sus buenas noticias, y yo estaba en éxtasis. Pero al abrir los ojos, esperando ver el baile de la felicidad que solíamos hacer juntos, me di cuenta de que Emanuel no participaba. Confundida y un poco triste, le pregunté por qué no estaba celebrando conmigo. Su respuesta fue inesperada y devastadora: me han despedido. La habitación se llenó de silencio incómodo, y no supe qué decir. Sentí compasión por mi esposo, pero también una incomodidad profunda. Mi euforia por la buena noticia parecía arrojar sal en una herida ya dolorosa. Los días siguientes fueron difíciles. A pesar de mis esfuerzos por apoyarlo, la tensión creció entre nosotros. Emanuel, un hombre tradicional, se encontraba en un estado de celos y envidia comprensibles dadas las circunstancias. A él le gustaba ser el único sostén de la familia, pero la realidad económica no permitía ese lujo. Con el nuevo ascenso, estaba en camino de llevar una vida cómoda, pero el despido seguía siendo un tema delicado. Meses después, Emanuel se sumió en la depresión, evitando responsabilidades y dejando que la casa se deteriorara. A pesar de las visitas de la familia política, a la que no apreciaba mucho, decidí dejar a un lado mi orgullo para ayudar a Emanuel a superar este momento difícil. Recibir la compasión y el cariño de mi familia es un bálsamo en medio del caos. Ver a mi hermano mayor en este estado tan vulnerable despierta en mí una mezcla de emociones difíciles de contener. Hoy fue uno de esos días en los que la casa se llenó con la presencia simultánea de mi cuñada, cuñado y suegra. Debo admitir que esto me perturbó un poco e incluso generó un rastro de ansiedad. Después de todo, no era simplemente el doble, sino el triple de la negatividad que imaginaba que podría permear el ambiente. Fue desconcertante escuchar ese comentario sobre despidos, especialmente viniendo de alguien como Bruno, cuyas ideas anticuadas siempre me toman por sorpresa. La forma en que las mujeres están siendo despedidas con más frecuencia últimamente es, como mínimo, un tema inquietante. Sin embargo, antes de que pudiera siquiera empezar a cuestionar esa ideología absurda, mi ruidosa suegra apareció de la cocina con una bandeja llena de comida y bebida para cuidar de su hijo enfermo. La ternura y los mimos excesivos que recibía podrían hacerte pensar que había roto todos los huesos de su cuerpo. La conmoción se apoderó de mí al ver a mi querido hermano en ese estado. La situación ha sido tan difícil, llega a ser desoladora. Al menos Francisca estuvo presente para apoyarnos. El mundo ha cambiado mucho. Ahora es común ver a una esposa y madre apoyando a su esposo en momentos difíciles. Es curioso cómo Emanuel todavía sostiene esas ideas anticuadas. Mientras mi suegra sugería la preparación de la cena, sentí un nudo en la garganta. Llegué a casa exhausta después de un día exasperante en el trabajo. Me quedé 4 horas más solo para mantener las cosas en equilibrio con mi jefe, evitando cualquier señal de comodidad después del ascenso. Acabábamos de lidiar con la noticia de su despido, lo que hacía vital mantener al menos un salario en casa. Y me esforzaba al máximo, incluso si significaba llegar a casa exhausta la mayoría de los días. Emanuel, a menudo deprimido, contaba conmigo para cuidar de las comidas. En días particularmente agotadores, anhelaba simplemente llegar a casa y encontrar la cena lista. Pedía con delicadeza que él cocinara, pero muchas veces se negaba. Cuando cedía, lo hacía de mala gana, algo sorprendente considerando que antes del despido, era un maestro en la cocina. Y ahora, con esta mayor cantidad de personas en casa,
la tarea parecía aún más desafiante. Antes, éramos solo nosotros dos. Al menos, los amigos de los niños los acogieron, evitándonos preparar más comidas. Estaba exhausta y adolorida. Proponer pedir comida parecía la solución más sensata en ese momento. La sugerencia de un restaurante fue recibida con entusiasmo por mi cuñada y con un murmullo desaprobador de mi suegra, mientras que mi cuñado simplemente negaba con la cabeza. Emmanuel, con la cabeza, permanecía inmóvil, sin reaccionar. ¿Cómo te atreves, Francisca?, pensé sinceramente. En este momento, siento repulsión, después de todo, somos tus invitados. Vinimos solo porque nunca nos invitas, y así es como nos tratan. Mi madre acaba de pedir una buena comida casera, y lo mínimo que podrías hacer es servirnos. Sí, hermanita, tengo que decir que estoy un poco decepcionada de que hables así. No tiene que ser una comida de 7 platos, y además, no tengo ganas de comer pasta, juro por Dios. Esta generación joven nos está envenenando, incluso a los adultos. ¿Cómo puedes hacer una pregunta así? Entendemos que tienes trabajo y estás ocupada y cansada, pero ¿no ves que tu marido está molesto? No puedes hacer esto por él. Eres su esposa, por amor a Dios, deberías cocinar. Estaba tan abrumada por los ladridos y gritos que, para intentar calmar la situación, dije, miren, entiendo que se sientan como invitados, aunque sean literalmente familia y no extraños aleatorios a quienes estoy tratando de impresionar. De todos modos, como mencioné antes, estoy bastante cansada. Pero ya que todos ustedes sienten tan fuertemente al respecto, voy a preparar la cena. Pido disculpas por hacer estas sugerencias. Por favor, tengan paciencia conmigo. Preparar la cena puede llevar algo de tiempo porque estoy exhausta, pero lo haré. Mientras me levantaba para ir a preparar esa maldita comida para mis ingratos suegros, escuché a Emmanuel hablar por un tiempo, y lo que dijo sinceramente me sorprendió. Me estaba obligando a preparar la cena, como si el grito dramático que escuché hace unos momentos no fuera suficiente. Juro que incluso de espaldas, noté a mi suegra y cuñada agarrando las perlas mientras soltaban un grito sofocado aún más fuerte que el anterior. Seguramente, cuando me volví, mis sentidos agudizados estaban en lo correcto. Bruno, además de sacudir la cabeza con más fuerza esta vez, tenía una expresión visible de disgusto dirigida hacia mí. «Estás loca, Francisca. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Yo podría ser el villano aquí». En aquel momento, la trama de esta historia no pintaba nada bien. Sentí que estaba siendo atacada, envuelta en la ira de unos suegros furiosos que me tildaban de egoísta y malvada por, de vez en cuando, pedirle a mi esposo que se encargara de la cena. No era un mandato diario, sino más bien en esos días en los que mi agotamiento alcanzaba niveles cercanos al desmayo, mientras yo luchaba por mantenerme en pie en el sofá. Lo siento, Francisca, no pretendo incomodarte, pero creo que es injusto cargar con todas las responsabilidades del hogar. Siendo la esposa en esta situación, los roles supuestamente deberían intercambiarse. Fui honesta al notar la grieta en su voz hacia el final de su monólogo, y de inmediato me hablaron de mi pobre marido, quien estaba atravesando un periodo de angustia y confusión, sumido en una depresión real. Entendí que la gente no puede levantarse de la cama todos los días como la mayoría, y quizás él estaba tan debilitado que no podía hacer nada. Decidí morderme la lengua y prestar un oído compasivo a la situación. Lo siento mucho, Emmanuel, estoy bien a partir de ahora, no tienes que hacer la cena, yo me encargaré de todo. Me dirigí a la cocina, preparé la cena y la serví en silencio. Mientras Emmanuel, Alice, Bruno y Lilian disfrutaban de la comida y charlaban animadamente, parecían estar inmersos en su propia burbuja, sin involucrarme ni preguntarme si me encontraba bien, dado que había quedado muda desde la vergonzosa y francamente injusta discusión que había tenido lugar. Supongo que seguían creyendo que yo era la única luchando por todo. Me molestó especialmente lo que Emmanuel había dicho. Estaba acostumbrada a que mis suegros me trataran así, pero sinceramente, él me sorprendió mucho. A pesar de ello, me dejé llevar por mi orgullo y, a partir de ese día, me convertí en la única que cocinaba y limpiaba, aumentando mi estrés y agotamiento. Pasó otro mes, y yo seguía llevando el peso. Ser la única proveedora estaba bien en esas circunstancias, ya que mi ascenso venía acompañado de una prima y un ligero aumento de sueldo, pero sabía que no podía ser así para siempre. A pesar de mi creciente preocupación, me resistí a ceder, deleitándome un poco en su miseria, sintiendo que tenía derecho a estar molesta por toda la experiencia. Gracias a Dios, tuvimos la suerte de que él tuviera el privilegio de quedarse en casa,
cuidando de su corazón roto. Sin embargo, otras personas en situaciones financieras desesperadas no tienen el lujo de deprimirse todo el día. Algunas tienen que empezar a buscar trabajo inmediatamente después de ser despedidas, porque no cuentan con la seguridad financiera para mantenerse a sí mismas y a sus familias. Esta situación se prolongó otros 2 meses, y me di cuenta de que los fondos del hogar disminuían constantemente. Aunque al principio pensé que podría mantener la casa durante algún tiempo, comencé a comprender que no podría seguir así por mucho tiempo. Si queríamos mantener a nuestras hijas en un colegio privado, Emanuel tenía que conseguir un trabajo cuanto antes. Un día, me senté frente a Emanuel y le comuniqué lo que estaba en mi mente. Ahora, Emanuel me dirigía la palabra de manera brusca y cortante, con la actitud de un niño descontento que no consigue lo que quiere. Sentí que era el momento de plantear algo crucial. Creo que es hora de que empieces a buscar trabajo. Nuestras vidas no pueden sostenerse si seguimos gastando así y dependemos únicamente de una fuente de ingresos. Pero mi incredulidad creció al recordar que él tenía trabajo y había sido ascendido. Le recordé: ¿recuerdas que ganas más dinero que yo porque no tengo trabajo? Emanuel, aún dolido, me respondió con brusquedad, pero insistí en la necesidad de considerar la realidad financiera de nuestras hijas, especialmente el costo de la escuela privada. Mi voz se suavizó al mencionar la dificultad de la situación, y pude notar que mis ojos se tornaban rojos y mi cara se hinchaba. Estaba exhausta, agotada de darle a este hombre una fiesta de lástima y de soportar el desgaste emocional. Emanuel, al ver mi vulnerabilidad, intentó consolarme: oye, no llores ahora. Lo siento, Francisca. Sabes que me he sentido estresado por esta situación, pero tenemos que hacer algo. Si no, nuestros hijos sufrirán. Entonces, propuso comenzar la búsqueda de trabajo al día siguiente, pero sorprendentemente, revelé que no era necesario. Había conseguido un trabajo para él en mi lugar de trabajo. Sí, amigos, fui yo quien logró este cambio, aprovechando mi red de contactos y trabajando diligentemente para ganarme el favor de mi jefe. A pesar de que ambos trabajábamos en el mismo campo, preferimos mantenernos en empresas diferentes para evitar añadir estrés a nuestra relación. Sin embargo, dadas nuestras circunstancias, vi pocas opciones y pensé: tan malo no puede ser. Resultó ser mucho peor de lo que imaginaba. Pasaron meses, y Emanuel progresaba en la empresa. Pero lo que me reveló después de solo unos meses de trabajar allí dejó mi mandíbula en el suelo. Así que, querida, quiero que sepas que he invitado a cenar a mamá, a Alice y a Ben porque tengo noticias muy importantes para compartir con todos. Por favor, prepara una cena deliciosa, ya que esta noticia es emocionante. Emanuel, con un baile de felicidad, anunció la noticia frente a todos, y aunque yo me uní a la celebración, no tenía idea de lo que estaba por suceder. Preparé la cena según las indicaciones y recibí a los invitados en nuestra casa, mientras todos esperábamos ansiosos la noticia que cambiaría nuestras vidas. Fue como si un rayo de luz hubiera iluminado mi mundo gris. Todos estallamos en alegría y emoción, saltando alrededor de la mesa, celebrando este logro. Confieso que me sorprendió la rapidez con la que ascendí. Apenas podía creer que estuviera aquí solo desde hace un año. En ese momento, la emoción superaba cualquier preocupación. Era maravilloso ver cómo finalmente parecía haber salido de esa fase difícil. Incluso su aspecto era mejor, parecía estar cuidándose más, y eso era lo que más importaba. Pero espera, todos necesitan saber esto. Entonces vino Francisca con una expresión de duda y me entregó algo que parecía ser la llave de una habitación de hotel. Confieso que estaba confundida, pero luego todo encajó. Ella había reservado una habitación para que celebráramos. ¡Qué gesto tan amable! Era exactamente lo que necesitaba después de tanto estrés y cansancio. Pero no, la sorpresa llegó cuando descubrí que la habitación no era para ambos, sino exclusivamente para mí. Obviamente, estaba confundida, y en la expresión de mis suegros no vi confusión, vi satisfacción, como si hubieran colocado todas las piezas en su lugar y estuvieran esperando a que la última ficha del dominó cayera. Fue cuando Manuel se acercó y todo quedó claro. Su familia decidió intervenir en nuestra vida creyendo que lo estaba abrumando. La idea de que ya no necesitaba depender tanto de mí debido a su nuevo éxito, a su aumento de ingresos, fue como un golpe en el estómago. Mi esposo, la persona con quien compartí los últimos 15 años, decidió permitir que su familia interfiriera de esta manera. Me quedé sin palabras, nunca imaginé que mi corazón sentiría tanto dolor, mi mente tanta confusión. Miré a Emanuel con una mezcla abrumadora de odio y enojo. ¿Cómo podría permitirlo?
La decepción estampada en su rostro confirmaba que algo estaba muy mal. Y luego vino la explicación, o más bien, la disculpa. No fue exactamente así, decían ellos. Era solo un tiempo para nosotros dos, una necesidad de espacio debido al estrés. Y como ahora era el sostén de la familia, tenía sentido que nos alojáramos en un hotel. La cruel ironía de ser expulsada de mi propia casa, la que construimos juntos, mientras mencionaban la igualdad de derechos. Estaba furiosa, pero más que eso, estaba incrédula. ¿Cómo podían tratar así a alguien? Sabía que mis suegros no eran mis mayores admiradores, pero el alcance de su hostilidad era algo nuevo para mí. Mientras intentaba contener las lágrimas y el grito atrapado en mi garganta, veía la diversión en sus rostros, como si mi sufrimiento fuera un chiste, mi esposo allí, avergonzado pero no lo suficiente como para detener lo que estaban haciendo. Era como si hubieran cometido un simple error, cuando en realidad habían destrozado mi corazón. El momento en que vi a mi esposa subir las escaleras hacia nuestra habitación sin decir una sola palabra, supe que algo estaba terriblemente mal. Empaqué mis cosas en silencio y me dirigí a casa de mi mejor amiga, buscando consuelo en la noche que se avecinaba. Lloré y me cuestioné durante horas, tratando de comprender qué había hecho para merecer este trato frío y distante. Mi dolor pronto se transformó en furia, alimentada por años de lucha y abusos emocionales. A pesar del agotamiento que me embargaba, encontré la fuerza para investigar cómo mi esposo obtenía esas misteriosas bonificaciones de las que yo no tenía ni idea. Decidí simular enfermedad al día siguiente, permitiéndome el espacio para escudriñar lo que sucedía en mi ausencia. Conocía su rutina laboral al trabajar en la misma empresa. Esperé pacientemente su partida y, una vez solo en casa, me sumergí en una investigación clandestina. Lo que descubrí fue impactante. Desviaba fondos de la empresa en connivencia con el nuevo jefe. Sentada frente a la pantalla, me negaba a creer lo que veían mis ojos. Su complicidad con el jefe parecía ser la clave de sus triunfos ilícitos. Recolecté pruebas incriminatorias en un pendrive y reuní todos los correos, documentos y discrepancias financieras que pudieran servir como evidencia. Sabía que ese sería mi último regreso a casa. En casa de mi amiga, comencé a ensamblar esta historia en una presentación de PowerPoint, consciente de que estaba a punto de cambiar irreversiblemente la vida de este hombre. Una vez finalizado, envié un correo urgente a mi jefe y otros altos cargos, insinuando noticias importantes que requerían una reunión inmediata. Fue vago pero lo suficientemente intrigante como para asegurar una reunión express. A mi esposo, le informé sobre una reunión crucial relacionada con futuros planes financieros. Por suerte, todos confirmaron su asistencia rápidamente. El día señalado, me preparé con esmero para lo que sería un momento icónico. Entré a la sala de reuniones y noté la incomodidad en los rostros de mi marido y mi jefe al ver a tanta gente importante reunida. La reunión comenzó, y expuse con claridad y fervor toda la información recopilada. Cada palabra era un golpe, una verdad que resonaba en la sala y les obligaba a enfrentar su propia conciencia. Mi presentación marcó el fin de sus juegos secretos. Fue el momento en que la justicia se hizo evidente, y aunque mi corazón latía con fuerza, sabía que había traído a la luz una verdad que no podía seguir oculta. La atmósfera en la sala era eléctrica, un tumulto de asombro y tensión se palpaba en el aire. Los ojos de todos convergieron hacia dos figuras específicas, mi jefe y Emmanuel. El odio y el asco se reflejaban en las miradas que les dirigían. Uno de mis superiores estalló, profetizando que pagarían por sus delitos, que se pudrirían tras las rejas. Emmanuel me lanzaba dagas con la mirada, pero yo le devolvía el mismo desdén, retorciendo el cuchillo donde más le dolía. Se puso de pie, vociferando acusaciones, desacreditándome frente a todos. Me amenazó con demandas, con destruir mi vida. El hombre al que creí conocer, con quien compartí años de matrimonio, se había desvanecido. Ante mí, se alzaba un monstruo. Intentó escapar, pero había tomado precauciones. Había alertado discretamente a seguridad, sellando su vía de escape. Emmanuel, avergonzado, se topó con dos fornidos hombres bloqueando su salida. Pasé unos eternos 30 minutos exponiendo la verdad, revelando cada detalle descubierto. Cuando terminé, ambos hombres lucían derrotados. ¿Qué sucedió después? Bueno, imaginarán el desenlace. Emmanuel y mi jefe fueron despedidos, acusados de saquear los fondos de la empresa para su propio beneficio. Fueron escoltados fuera, acosados por el frenesí mediático. Olvidé mencionar que también contacté a los medios, preparándolos para captar la vergüenza en el rostro de Emmanuel.
Ver su faz en la portada del periódico local al día siguiente, eso sí que me hizo sentir bien. Se lo merecía por cómo me trató. Ahora está tras las rejas, luchando por pagar su fianza. Pero eso no fue todo. Las investigaciones señalan a mi cuñado, Bruno, como parte del plan. Parece que él, junto con Emmanuel y mi jefe, urdió el fraude. Para empeorar las cosas, mi suegra y cuñada también estaban involucradas. Todo encajaba, tenía sentido. Fui desalojada de mi hogar por ellos, tratando de deshacerse de mí para seguir con sus maquinaciones delictivas. Y aún hay más, se rumorea que Bruno podría unirse a Emmanuel en la cárcel, y sospecho que mi suegra y cuñada están a punto de ser descubiertas. Estos últimos meses han sido una montaña rusa, pero agradezco haber destapado esta verdad desgarradora a tiempo, antes de que la situación empeorara. Mis acciones no pasaron desapercibidas. No solo desenmascaré a mi despreciable esposo. ¡Wow! No puedo creer lo que acaba de suceder en mi vida. No solo logré liberarme de esa pesadilla que era mi horrible familia, sino que mis superiores decidieron darse una vuelta por mi expediente laboral, revisando todos esos elogios